Un saludo a todos vosotros en el día de hoy. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio, sin entrar en detalle ni en desarrollos muy complejos, sobre ciertas figuras del judaísmo en respectiva al concepto del musar, de la ética hebrea, que emana del libro de Mishlei, Proverbios, esa palabra, la misma palabra de musar, que es sobre ética, corrección moral, etcétera, que va ligado muy mucho al concepto de elección individual o de libre albedrío. El concepto que en hebreo, de la misma manera, se expresa como bejirá, libre albedrío. De hecho, este concepto de bejirá, libre albedrío, es lo que evidentemente nos hace distintos a los animales y es parte, si no todo, del Betzelem Hashem, quiere decir, de la imagen de Dios en nosotros. El concepto de poder elegir entre el bien y el mal, entre el Yetzer Hará, la mala inclinación, y el Yetzer Atov, la buena inclinación. Nos disponemos, pues, a hablar de Musar, ética. Aquí tenemos a varios sabios de Israel, ¿no es así? Tenemos al Gaón de Vilna, Eliyahu de Vilna, tenemos a Yisrael Salanter, otro sabio que fue en contra de un movimiento de asimilación judío en el siglo XVIII que fue la Ascalá, y tanto el Gaón de Vilna antes y Israel Salanter después fueron en contra de este movimiento de asimilación. Tenemos también al cabalista Haim Lutzato, ¿de acuerdo? Anterior a ellos dos. Y también aquí en esta imagen podemos ver las dos publicaciones, una sobre una obra de el Gaón de Vilna que fue el Eben Shleimá, quiere decir la piedra completa, y la otra, creo recordar, es el Mesilat Yesarim o Senda de los Justos del rabino Haim Lusato. Esto es comida mayor, ¿de acuerdo? Aquí ya hay que ir a mayores. Tenemos que ir aprendiendo de a poquito cositas, masticar comida mayor. También voy a hablar un poquito de lo que dice el Talmud en el tratado Yomá B, ¿de acuerdo? Que es muy importante sobre el tema de la teshuvá, el arrepentimiento y el sentido de la imperfección. Los dos conceptos troncales que pienso tocar en el día de hoy es el libre albedrío, la elección entre el bien y el mal, y por supuesto el sentido del mal o de la imperfección en el humano como una piedra de toque para el aprendizaje. Y voy a ligar lo que dicen los sabios de Israel, como estoy presentando, en base a lo que la Torah dice, evidentemente, con lo que otros dos filósofos o más filósofos seculares occidentales pueden decir igualmente acerca del sentido del mal y de la imperfección y sobre el libre albedrío. ¿De acuerdo? Empezaremos por el sentido de la imperfección. Bien, Ephraim Lessing, este es un sabio secular occidental, hablaba de que la imperfección es necesaria para el aprendizaje, que tiene un sentido y una razón de ser. El ser falibles, el caer para luego levantarnos, nos adhiere después a una mayor perfección. Habría un plan por el cual, evidentemente, no podemos ser perfectos en todo, sino que a través de las luchas internas y externas con la imperfección y el mal, nos corregimos y hacemos mejores. Luego, esto lo decía Ephraim Lessing en ese sentido. Nietzsche igualmente, Friedrich Nietzsche, ¿de acuerdo? También decía que a través de las imperfecciones y las circunstancias adversas había un proceso por el cual se llegaba a lo que él definía el superhombre, ¿de acuerdo? Ahí tenemos dos que hablaban sobre esto igualmente, ¿de acuerdo? Ya tenemos a Nietzsche, ya tenemos a Ephraim Lessing, ¿de acuerdo? Y por supuesto, Soren Kierkegaard también afirmaba algo semejante. O sea, los filósofos seculares y occidentales en Europa al menos han hablado y han sentido, ¿de acuerdo? Que el mal tiene un sentido y que la lucha contra el mismo tiene un sentido de perfección. Muchas filosofías seculares y occidentales han hablado lo mismo. Pero antes de que estos sabios seculares hablaran esto, evidentemente, ya el judaísmo, la ética hebrea del Musar, que emana evidentemente del Mishlei, Proverbios, de los libros de la Torá también igualmente, en las figuras de los sabios de Israel que aquí presento, hablaban esto,
¿De acuerdo? La lucha entre el Yetzer Hará y el Yetzer Atov. ¿Por qué tenemos que ser falibles? ¿Por qué tenemos instinto del mal? Como comprenderán y como he dicho en primera instancia, esto es comida mayor. ¿De acuerdo? El estudio y la erudición son paso previo a la perfección y la santidad. El saber cómo nos afrontamos a las cosas de la misma manera nos sirve. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar a hablar un poco y previo paso a lo que dijeron estos sabios sobre la ética, la elección, la vigilancia, la corrección, la reparación moral y otras cosas que tenemos que emplear en contra de la inclinación al mal. Hablemos un poco del concepto de teshuvá, de arrepentimiento, y de algo que es maravilloso y esclarecedor y que solamente o muy pocas otras filosofías lo dicen, es la ética hebrea la que lo expone. Hay un tratado talmúdico, que es el tratado Yomá 2b o Yomá B, creo recordar, que nos expresa que hay dos tipos de techubá, dos tipos de arrepentimiento. El primero es por Irat Shamaim, ¿de acuerdo? Temor al cielo. Y el segundo es por Ahavá, por amor, ¿de acuerdo? A Hashem. En el primer tipo de arrepentimiento, los pecados anteriores, tanto las transgresiones hechas a conciencia como las transgresiones hechas de manera ignorante de las mismas, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de transgresiones o pecados, para que lo entiendan, son borrados, ¿de acuerdo? En ese tipo de teshuvá o arrepentimiento se borran, pero hay una teshuvá o arrepentimiento superior de más elevado nivel, que es la teshuvá por Ahavá Hashem, quiere decir por amor a Dios, en la cual no solamente se borran los pecados anteriores al arrepentimiento final, sino que se transforman en méritos. Esto es un concepto muy elevado, ¿de acuerdo? Comida mayor, vuelvo a repetir. Se transforman en méritos porque lo que fue malo de igual manera te ha llevado a un camino que te ha hecho conocer luego lo que es bueno. Es como conoces el blanco porque existe el negro, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, en una elevación mayor posterior, y a toro pasado, que se suele decir, esas transgresiones por ignorancia o por elección inclusive, ahora son positivas porque si ellas no hubiesen sucedido de alguna manera, tú tampoco hubieras llegado después a ese arrepentimiento final. Esto viene en el Talmud, en el tratado de Yomá 2b, creo recordar. Bien, estamos hablando de conceptos muy elevados y estamos hablando del sentido de esta vida, ya no solamente del sentido del mal o del bien y su contraposición, sino del sentido de esta vida que no es aleatoria, que no es porque sí, que tiene un camino y que las cosas están ahí, incluso la imperfección, como pueden entender y comprender, por un porqué. Imaginen qué elevación, imaginen qué grado de autoestima y elevación puede darnos estas filosofías que en el fondo evidentemente emanan de la Torah. Así que sabios como el Gaón de Vilna en Eben Shleimá, sabios como Haim Luzzatto en Mesirat Yesharim y el Derech Hashem, que también es otro tratado del mismo, y sabios como Israel Salanter, que se enfrentó directamente a la asimilación de corrientes de la ilustración en el judaísmo como la Escalá, las cuales iban a la asimilación desde la ética. Estamos enfrentándonos a comida mayor, a cosas muy interesantes e importantes. Sentido de la imperfección, concepto del libre albedrío que nos separa de los animales y nos hace elegir entre el bien y el mal, y el sentido de la circunstancia adversa y de la corrección y la reparación moral. Todo esto nos hace Betselem Hashem, a imagen del Dios. Y por tanto no podemos eludir estos conceptos. Aparte del concepto de Bejirá, que significa libre albedrío, capacidad para elegir entre el bien y el mal,
Hay otros dos conceptos, que es el concepto de vigilancia y diligencia. O sea, tenemos que continuar en el segundo a segundo, desplazando nuestro libre albedrío a observar nuestra conducta para, de manera ética y moral, cambiarla y repararla. Este es nuestro camino y es nuestro destino. Para eso vinimos, para la reparación, para el Tikkun Olam, la reparación del mundo en nosotros y en otros. Ustedes entenderán que esto es lo que a mí me apasiona del judaísmo y me apasiona del mundo hebreo en contraposición a otras filosofías, o aunque otras filosofías también y de la misma manera digan lo mismo. Ahí tenemos igualmente a Epicteto desde el estoicismo, que nos habla evidentemente de que lo que tenemos que ocuparnos es de nuestro mundo interno, que no podemos cambiar tanto lo que hay fuera como lo que hay dentro. Y va en consonancia con lo que ahora estoy hablando de estos sabios de Israel. No estoy, por tanto, desmereciendo, evidentemente, lo que dijeron otros filósofos seculares y occidentales, pero la gran enjundia y sabiduría del mundo hebreo para dilucidar y dirimir sobre los temas troncales de la vida. Sobre la ética hebrea, poco que decir, salvo que la considero superior y, como podrán entender, va al meollo de cuestiones troncales a la persona. Esto es lo que en el día de hoy quería decir a todos vosotros sobre Musar, ética, ¿de acuerdo? La reparación moral, el sentido de nuestro estar en el mundo, el camino a través de la imperfección, la elevada Teshuvá, que por amor al cielo puede hacer que incluso pecados y transgresiones del pasado hoy hayan servido para estar donde estamos y tenían también un camino y un sentido de ser. El mal tiene un sentido de ser aún todavía en el mundo y se demuestra en nuestras luchas contra él. El Yetzer Hará tiene un sentido superior, que es romperlo y quebrarlo. Bien, acabamos el live en breve plazo. Dejaré unos minutos por si alguien quiere preguntar algo sobre lo que estamos aquí dirimiendo. Y por supuesto les dejo las referencias de dos santos libros para poder hablar sobre los mismos. Tenemos el Meshirat Yesharim, ¿de acuerdo? El Sendero de los Justos, del rabino y cabalista Haim Luzzatto. Tenemos el Derech Hashem, del mismo rabino y cabalista. Tenemos el Eben Shleimá, del Gaón de Vilna, Eliyahu de Vilna. Y tenemos los tratados y la visión sobre la ética de Israel, Salanter, un contrario a la corriente de la Ascalá o ilustración judía que se dio entre el siglo XVII y XVIII y que dio lugar a la asimilación del judaísmo y se luchó tanto contra ello. Estos sabios fundamentalmente lucharon contra la asimilación del judaísmo al mundo occidental de distintas maneras y en distintos tiempos. El Gaón de Vilna fue anterior a la corriente de la Ascalá entre el siglo XVIII y XIX, evidentemente priorizando el estudio, la formación talmúdica, el estudio. Evidentemente esa fue su contraposición a los movimientos de asimilación de la Ascalá. Por otra parte, Yisroel Salanter luchó a través de los conceptos de la ética, de la disposición moral y la reparación íntima de los errores como un método evidentemente contrario a la asimilación y al racionalismo de la ilustración judía de la Ascalá que iba a la asimilación, ¿de acuerdo? Y el rabino y cabalista Haim Luzzatto, anterior a todo esto, evidentemente, luchó dando un sentido y explicando el sentido místico de la creación, muy lejano al sentido racional. Espero para todos vosotros que hayáis entendido, masticado y alimentado de comida mayor sobre Musar y ética hebrea en el día de hoy y que comiencen un feliz domingo. Un saludo desde Talca, región del Maule, Chile.